de lo que es el tema y vamos a comenzar a ver los procesos de inflamación, antiinflamatorio y todo esto. Eran cuatro partes del tema. Pues yo les voy a decir a ver quién comienza. A ver, Adrián Romo Rosas. Buenas, ¿cómo está, doctor? Muy bien, ¿y tú, Adrián? Bien. A ver, pues vamos a comenzar, Adrián, para comenzar lo del tema, a ver qué es lo que investigaste o lo que entendiste, para ir comenzando a dar lo que es el tema. Era del shock séptico y esos temas, doctor. Sí, y vamos a empezar con el shock séptico. Vamos a iniciar ya con ese. Pues habíamos visto la diferencia entre shock y... ¿Cómo era la otra cosa? Pues sí, no tengo nada listo sobre el shock séptico, pero sí me acuerdo que lo hemos visto y me sé un poco, pero no tengo nada preparado. Bueno, vale, pues, gracias. Andrea Lara Ríos. ¿No está por ahí Andrea Lara? Sí, doctor. Andrea, ¿podemos empezar qué es lo que continuaba del tema, por favor? Pues sí, era lo del shock séptico, ¿no, doctor? Sí, pero ¿te acuerdas que les dejé que ya íbamos a comenzar a que quería participaciones de ustedes y que íbamos a comenzar a ver los temas, ustedes iban a ir exponiendo y yo iba a ir complementando lo que es el tema? ¿Sí te acuerdas? Sí, un poquito, doctor, porque la clase pasada no estuve, entonces tuve que informarme, pero a ver, ahorita le digo. ¿Pero sí lo tienes preparado, Andrea? Sí, doctor. A ver. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dime. Entonces, para cada tema en el que vayamos a participar, ¿tenemos que tener una presentación de PowerPoint? No, si quieres hablar del tema, como tú quieras, es como, ahora sí es a libertad, ¿no? Si tú te puedes expresar platicándolo, pues lo podemos hacer platicando, ¿sí? O sea, no necesariamente, si tú quieres preparar un PowerPoint, lo puedes hacer, como tú quieras. Ok, está bien. Doctor. Sí. Pues sé que se produce por una infección microbiana, pues del organismo en el sistema inmunitario. Ajá. ¿Y luego qué más? Pues sus mecanismos son complejos, pueden producir alteraciones en diferentes órganos, como el hígado, el riñón, pulmón, pues los pulmones, y alteran el funcionamiento de la coagulación de la sangre. Ajá. ¿Y qué más seguía de ahí? Sí, eso fue lo que estuvimos platicando. Ya después venían eran 4 pasos, que era lo que quería que fuéramos viendo, porque son un poco complejos y sí quería que lo fueran leyendo. ¿Se acuerdan? Déjenme ponerles la diapositiva para que lo vean, qué es lo que quiero que
tenemos que ir viendo. Sobre esto, aquí donde nos habíamos quedado sobre el shock séptico, y estas 3 pasos eran los que yo quería que ustedes fueran preparando para ir explicando esto. ¿Alguien lo preparó? ¿O alguien lo estudió como...? O sea, es que, por ejemplo, yo leí todo y a lo mejor no lo tengo así tal cual como los pasos que usted dice, pero pues sí lo puedo más o menos. A ver, si quieres, ¿me das tu nombre, por favor? Emilio. Emilio. Sí, a ver, Emilio, si quieres, ¿tu apellido? Hernández Álvarez. Hernández Álvarez. Muy bien, Emilio, a ver, Sí. si quieres, ¿Quiere habla de lo que... ok. ¿Quiere que vaya como directamente a los pasos o quiere como una introducción de lo que es el shock séptico y así? No, si quieres, vámonos a los... Bueno, habla si quieres, la introducción del shock séptico y luego ya entramos a lo que son los pasos, esto de las respuestas inflamatorias, ¿sí? Ok. Vale. Bueno, ya voy a empezar, Sí, tú empiezas. El shock séptico básicamente es como la combinación de una sepsis con una hipotensión. Y pues la sepsis es una respuesta inflamatoria sistémica y se caracteriza al tener una temperatura mayor de 38 y más de 90 latidos por minuto. Y pues es cuando hay un foco infeccioso. O sea, puede ser diagnosticado o cuando se sospecha. Y entonces, básicamente, nos va a decir que va a intervenir pues, la respuesta del huésped en la infección y lo que va a causar principalmente la falla sistémica en un shock séptico van a ser alteraciones de la coagulación y mecanismos antiinflamatorios y de inmunosupresión endógenos. Y pues básicamente si no tenemos como una intervención adecuada o no sabemos cómo responder ante esto, pues va a llevar a la muerte. Y entonces la respuesta innata o la inmunidad innata de nuestro organismo va a ser la que va a responder o va a actuar en los primeros minutos u horas después de que haya el daño infeccioso. ¿Y esto por qué? Por la interacción de la inmunidad humoral y de la celular. O sea, van a intervenir ambos tipos de inmunidad. Y después, bueno, yo leí que algo muy importante de esto, o un mecanismo que tiene como un papel central, va a ser una cascada proinflamatoria. ¿Y qué es lo que va a hacer esta cascada? Va a aumentar la gluconeogénesis y lo podemos ver, o sea, la manifestación clínica en nuestro paciente va a ser justamente lo que había mencionado al principio, la fiebre, una hipotensión, va a haber también una fuga capilar y una depresión al miocardio, que es lo que va a generar la insuficiencia orgánica múltiple y después la muerte. Y esto es por la falta de perfusión entre los tejidos. También, bueno, había puesto que lo de los trastornos de la coagulación va a ser porque se van a generar depósito de coágulos de fibrina en la microvasculatura, o sea, en los vasos chiquitos, incluso en la anastomosis, y pues va a generar que haya una inadecuada perfusión tisular y después una insuficiencia orgánica múltiple. Entonces también va a haber una alteración de la oxigenación tisular, hipoxia secundaria justamente a la formación de los coágulos, y pues ya, o sea, va a haber una disminución del aporte del oxígeno que va a afectar principalmente a los sistemas respiratorio y cardiovascular. Bueno, también a nervioso y a la función renal.
son como los principales, pero leí que, o sea, literal sí va a afectar a todo el cuerpo, pero eso es en mayor medida. Y bueno, yo leí que o sea, obviamente el tratamiento, hay muchos tipos de tratamientos, pero yo leí que durante el tratamiento de soporte debemos de tener un apoyo ventilatorio, una profilaxis antitrombótica, justamente para que, pues sí, o sea, para deshacer esos coágulos, para evitar úlceras gástricas y el control glucémico, e incluso si se puede, pues sedación. Bueno, también o sea, leí que hay tratamientos con cristaloides. La verdad desconozco mucho que sea eso. Y también se usan vasopresores, que por lo general se va a usar la norepinefrina. Y ya, o sea, básicamente a grandes rasgos fue lo que investigué. O sea, tal cual no está como usted no lo pidió los pasos, pero fue lo que pude investigar, en un resumen. Muy bien, Emilio. Sí, pues ahora sí nos hablaste a grandes rasgos sobre la fisiopatología del shock séptico. Entonces, como mencionas tú, a veces pasa que de repente el cuerpo, ahora sí pasa en todas las personas que pueden entrar microorganismos al cuerpo, y estos microorganismos pueden ser tan potentes que pueden inhibir principalmente el proceso de respuesta que tú mencionabas, la inmunidad innata, no va a responder de forma satisfactoria, sino después, al contrario, de repente empieza a desencadenar una gran cantidad de trastornos aunados principalmente por la multiplicación bacteriana. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar sobre la respuesta inflamatoria y antiinflamatorio, ¿qué entienden por eso, por el título? Respuesta inflamatoria y antiinflamatoria. A ver, Bárbara Cázares. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Bárbara. A ver, ¿tú qué entiendes? Nada más lo que tú entiendas, no lo vayas a buscar. ¿Tú qué entiendes? Respuesta inflamatoria y antiinflamatoria sobre un proceso de un shock séptico. ¿Qué te imaginas que ocurra, que te dé este título? Bueno, pues la inflamación es una respuesta compleja que pues es como un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo ante pues estímulos extraños. Y es principalmente protectora, pero a cierto nivel puede llegar a causar daños dentro del cuerpo si no tiene un límite. Ajá, sí. Muy bien, Bárbara. Sí, perfecto. Y sobre todo, fíjese, a ver, como lo menciona su compañera Bárbara, el proceso inflamatorio pues es una respuesta que nos ayuda a procesos de reparación del tejido. Y cuando hablamos de antiinflamatorio, bueno, pues son los efectos que pueden desencadenar el inicio de la activación de todo nuestro sistema, principalmente de proceso inflamatorio y todos los efectos Entonces, están viendo con el doctor Chuy sobre todo lo que es la inflamación crónica, la aguda, los complementos, todo eso. Entonces, dentro de esta parte del shock séptico, vamos a ir viéndolo así por partes, cómo ocurre una respuesta inflamatoria y antiinflamatoria, pensando miren, vamos a ver, primero, ¿qué es lo que pasa en una respuesta inflamatoria? Ya su compañero nos habló acerca de los microorganismos, de la sepsis que se genera. Cuando una bacteria entra al cuerpo, ¿qué es lo que va a entrar? Entra al cuerpo y siempre debe de haber, así como cuando llegamos a una fiesta, ¿no? Nosotros llegamos a la fiesta y somos recibidos por el anfitrión a veces, o a veces por los familiares del anfitrión, ¿no? Nos recibe, entonces aquí pasa lo mismo. Cuando la bacteria entra, este tipo de proteínas, la proteína G, es la proteína que va a presentar al cuerpo la bacteria, que dice, ¿sabes qué? Aquí hay algo en el cuerpo que tienes que empezar a generar la activación. Entonces, cuando esta proteína G activa, empieza a activar, ya lo había mencionado tu compañero, va a empezar a activar todo el sistema inmunitario innato del cuerpo y que interfieren principalmente ¿quién? El factor de necrosis tumoral, la interleucina 1
el interferón gamma, la interleucina 12 y la interleucina 18. ¿Sí? Esta gran cantidad principalmente de microorganismos se activan ¿para qué? Para poder generar la destrucción de bacterias, ¿no? Pero a veces pasa que es tanta la cantidad de microorganismos que entran al cuerpo que el cuerpo dice, pues no, con este sistema innato no puedo, necesito otros componentes o otros amigos, ¿no? Para poder generar la destrucción de este número de bacterias que se están multiplicando en una forma exagerada. Automáticamente entran las prostaglandinas y los factores activadores de plaquetas, ¿sí? Estos van a entrar principalmente para auxiliar, para activar y ese mismo efecto, principalmente de liberación de prostaglandinas y estos componentes de activadores de factor de plaquetas, desencadenan que activan los componentes o las células endoteliales, ¿sí? Como una respuesta a microorganismos. ¿Y para qué? Pues principalmente lo que hacen estas células endoteliales, pues van a ayudarnos a liberar otro tipo de anticuerpos, ¿no? Otro tipo de elementos. Ahora sí, vamos a traer más guaruras, sobre todo para poder generar lo que es la destrucción de bacterias, porque está el cuerpo aumentando la gran cantidad de bacterias. Entonces, estas entran, se activan las citocinas y las quiomicinas, aunando a qué? Aunado, que es cuando ya comienza ahora sí a generar la activación de lo que es proceso inflamatorio, ¿no? Activar el complemento, activar una gran cantidad principalmente de células inflamatorias. Su compañera nos mencionaba que cuando una gran cantidad principalmente de células inflamatorias empiezan a activar en una forma anormal, pues eso va a generar una alteración principalmente en el cuerpo, ¿no? Genera una activación. Entonces, aquí comienza principalmente ya un estado, como hay un exceso principalmente de células principalmente inflamatorias, entonces, si se fijan, esta gran cantidad de células proinflamatorias pues genera la activación de todos estos componentes que son dentro de los procesos inflamatorios, que es la plasmina, las filotoxinas, la fragmentación quimiotácticos y opsonina. O sea, todos estos son componentes principalmente que nos están generando la ayuda para destruir principalmente el gran sinnúmero de bacterias que están en el cuerpo. Pero a veces eso no es suficiente. Cuando este estado proinflamatorio, su compañero nos mencionaba también que derivado al proceso principalmente proinflamatorio, por el aumento y el número exagerado principalmente de células, el cuerpo tiende a generar como una reacción de agresividad, como una agresión como tipo hemorrágico, ¿sí? Entonces, por el gran número o la gran circulación principalmente de bacterias que entran dentro de la sangre, pues se va a activar principalmente la cascada de la coagulación. Tu compañero mencionó que dentro del tratamiento, principalmente para los pacientes con septicemia, uno de los tratamientos es darles anticoagulantes, ¿sí? Porque dentro de un proceso inflamatorio, un proceso de septicemia genera eso, la activación principalmente de la cascada de la coagulación, la activación principalmente del factor 12 y activar un gran sinnúmero principalmente vean, y sobre todo aquí las células inflamatorias empiezan, como es un gran número, empieza a desencadenar la formación principalmente de trombos que se van a todas partes y desencadenan una gran cantidad principalmente de obstrucciones, sobre todo, también su compañero lo mencionó, en las áreas de las anastomosis, sobre todo de células que empiezan a atorarse, a obstruir y a desencadenar. Y vamos a tener ahí ahora sí un proceso hiperinflamatorio, ¿no? Una exageración principalmente de células inflamatorias. Por ejemplo, el cuerpo tiene que prepararse antiinflamatorio, inflamatorio y posinflamatorio, ¿no? Entonces, aquí hay gran cantidad de mezcla de células jóvenes inflamatorias, de células normales y células ya viejitas, ¿no? Que no son desechadas por el cuerpo, porque el cuerpo está completamente alterado en generar principalmente que la destrucción de las bacterias. Pero aquí las bacterias pues tienen todo el efecto, ahora sí,
excesivo, que el cuerpo no tiene la capacidad de generar una inmunidad, una destrucción de lo que son principalmente las bacterias. Entonces, todo el proceso inflamatorio y las bacterias, por el exceso de células anormales que hay, desencadenan depresión principalmente del sistema de inmunidad. Entonces, todos los sistemas inmunitarios generan principalmente la depresión, porque ahora sí ya ella ya dice, yo ya saqué todos los anticuerpos para desencadenar lo que es la destrucción de las bacterias, pero todo está en una forma excesiva que automáticamente desencadena depresión o inhibición de los componentes de células de las células, ahora sí, inmunes, y ese tipo de efectos, ¿qué es lo que va a desear como resultado? Pues va a generar principalmente la destrucción o la muerte de una gran cantidad principalmente de linfocitos. Como mencionábamos, deprime el sistema inmunitario, los linfocitos son destruidos principalmente por lo que son las bacterias y genera lo que se llama la anergia celular o la muerte principalmente de los tejidos, ¿no? Que es también su compañero nos mencionaba que el efecto principalmente de microorganismos de gran multiplicación microbiana, pues va a conllevar principalmente a la destrucción de tejidos y sobre todo principalmente porque por la gran cantidad de trombos. Aquí se activa una gran cantidad de trombos que empiezan a obstruir gran cantidad de tejidos, ya sea corazón, hígado, riñón, intestino, páncreas, todo. En todas partes está desencadenando la obstrucción y principalmente la muerte de los tejidos. Y entonces esto conlleva principalmente ¿qué? A la muerte principalmente de la persona, ¿no? Como consecuencia a este efecto, ¿sí? Entonces les voy a enseñar nada más un cuadro. Yo sé que está muy complejo, pero bueno. Doctor, dime. Ay, perdón que le interrumpa. No, anergia celular. Es que es... perdón. Eso, energía celular. Hay de cuenta que, bueno, normalmente las células requieren de energía, ¿no? La energía, bueno, se lo dan todos los nutrientes, todos los componentes de la célula. ¿Y qué pasa cuando no llega a la célula la energía? Ahora, si se queda sin energía, ¿no? Por eso se habla de anergia, no le llega irrigación, no le llega nutrición y comienza a ver lo que es la muerte de la célula. Por eso se habla de una anergia celular. ¿Sí? Ok, doctor, gracias. Vale. Bien, ahorita en este cuadro, a grandes rasgos, bueno, vamos a entender, yo digo que se ve muy complejo, pero bueno, no está tan difícil, ¿verdad? Lo que pasa, otra vez, el proceso proinflamatorio-inflamatorio, vean, aquí está el microorganismo. Cuando entra el microorganismo, lo reconoce la célula o la proteína G que les mencioné. Cuando esté reconocida, principalmente empieza el sistema inmunitario a activar todas estas células del sistema inmunológico que los activa para ayudar a destruir el número de bacterias que entran a nuestro cuerpo. Pero a veces es tanta la cantidad de bacterias, o sea, ya también depende mucho del estado de la persona, ¿no? Si la persona es enferma, si la persona está recibiendo tratamiento de cáncer, si la persona ya es de tercera edad, o sea, hay muchos factores que pueden desencadenar que las bacterias tengan la mayor capacidad principalmente de multiplicarse. Entonces, cuando en este momento dicen estas células inmunitarias que fueron activadas, no tienen la capacidad de destruir esto, piden ahora sí, como dicen, la ayuda de estos dos componentes, de estas dos células, que es las prostaglandinas y el factor activador de plaquetas. ¿Qué es lo que van a hacer estas células? Ayudan a que activen las células endoteliales, o sea, todo el tejido endotelial comienza a activar para que genere la activación de otros componentes inmunológicos, ¿sí? Que serían las citocinas y las quimiosinas, ¿sí? Entonces, este efecto de activación de una gran cantidad principalmente ahora sí, de anticuerpos para generar la activación o destrucción de bacterias, el cuerpo va a decir, bueno, entonces vamos a aumentar la cantidad de células inflamatorias, ¿no? De células inflamatorias, empieza a activar
todo lo que es el sistema del complemento, activando, ahora sí, preparando células antiinflamatorias, empezándolas a preparar, pero a veces no tienen la capacidad de prepararse, que ahora sí las sacan al rodeo, pues así, sin madurar, como quien dice, porque las células inflamatorias tienen un efecto de generar una maduración para que puedan salir a generar, ya cuando son inflamatorias, a generar la reparación, a veces también la destrucción, ¿sí? Entonces aquí se empieza a generar una gran cantidad de multiplicación o de salida principalmente de células antiinflamatorias y células inflamatorias. Están dentro principalmente del sistema inmunológico activando, pero este efecto anormal por la gran cantidad de células inflamatorias va a desencadenar la activación de la cascada de la coagulación, que uno de ellos es el componente del factor 12, que es donde está la trombina, empieza a activarse y ese efecto principalmente comienza a generar la salida principalmente de una gran cantidad de trombos causados por el proceso hiperinflamatorio. O sea, todo el cuerpo está con una gran cantidad de células inflamatorias en una forma anormal que automáticamente genera depresión o inhibición de que todas las células inmunitarias las destruye. Así como está el proceso de células, así como está las células inflamatorias, genera la destrucción de un gran sinnúmero principalmente de linfocitos o de todas las células inmunitarias o todos los anticuerpos por el mismo efecto principalmente que desarrolla la inflamación anormal. Y eso genera, ahora sí, muerte o anergia principalmente de los tejidos celulares. Comienza a desencadenar la muerte de tejidos y eso causa pues, una gran cantidad principalmente de complicaciones. Claro que dices, bueno, a veces pasa que probablemente los pacientes dentro de esta fase a lo mejor reciben un tratamiento de gran cantidad principalmente de antibióticos que puede ayudarlo, pero ya puede haber de repente, cuando ya hay muerte de tejidos, pues ya va a desencadenar principalmente ya daños irreversibles y también depende mucho en dónde se genere lo que es la muerte. A veces puede ser, ya les mencioné, hígado, corazón, riñón, en el intestino, pulmón, o sea, depende principalmente de dónde pueda generar la obstrucción de los trombos, principalmente en los vasos que puedan estar dentro del tejido. Entonces, este básicamente es todo, ahora sí, el esquema principalmente de una respuesta inflamatoria o proinflamatoria causado principalmente por la gran cantidad principalmente de microorganismos que entran al cuerpo, ¿sí? O sea, no sé si a lo mejor lo revolví más o hay una parte que no lo hayan entendido. Doctor, sí le entendí, pero nada más que sí me costó un poquito hacer anotaciones y así, porque, bueno, yo sentía que iba un poco rápido. Rápido. ¿Quieres que me regrese al principio? Sí, por favor. Es que yo también bueno, de lo que había leído del tema, Ajá. yo había entendido que, como usted dice, o sea, se libera bueno, no, si es la prostaglandina, Ajá. y esa es la que va a hacer que se haga la activación, ¿no? Para poder ejecutar esa respuesta inflamatoria. Pero la verdad sí me quedé como por ahí. Sí, no te apures. Vamos, no le hace, ahorita me regreso otra vez. Este cuadro es el mismo de lo que les pasó, ¿eh? Vamos a verlo ahora sí como en una fiesta, ¿no? Vamos a ver como si fuera una fiesta. Llegas tú a la fiesta, tú eres la bacteria. Cuando nosotros llegamos a la fiesta, siempre somos recibidos por alguien, ¿no? Que bienvenido a la fiesta, ojalá que te diviertas, bla, 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 bla. Pero aquí resulta que a lo mejor, si yo llego a la fiesta y de repente me llevo 10 amigoches, 15 amigoches, ya ven que de repente a la fiesta llegamos los colados, llego con colados, pues bueno, pues ahora sí la anfitriona te dice, bueno, pues pásense, ¿no? Pero no sabiendo que esos 10 cuates, pues automáticamente son agresivos, ¿no? Y de repente dentro de la fiesta, pues van a empezar a generar a lo mejor un escándalo, ¿no?
Y claro, tú dices, bueno, pues a lo mejor ellos son 10 amigos que llegan y adentro del salón, vamos a poner un ejemplo, hay 20 amigos que están dentro de la fiesta. Entonces, esos 20 amigos, vamos a hablar que son las células inmunitarias innatas del cuerpo, ¿sí? Entonces, esos 20 amigos que están ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Pues atacar a los 10 que están ahí, ¿no? A los 10 para tratar de destruirlos. Pero uno a veces de repente no sabe que estos 10 invitados, ahora sí los invitados o decimos los colados de la fiesta, no sabemos que ellos tienen más amigos afuera esperando para entrar a la fiesta y hacer su escándalo, ¿no? Entonces aquí lo que pasa cuando entra la bacteria, la reconoce la proteína G. Cuando entra la proteína G, le dice al sistema inmunológico, el sistema inmunológico se activa para reconocer las bacterias que están entrando y destruirlas. Pero él no se da cuenta que las bacterias que están entrando se están multiplicando en una forma excesiva, ¿sí? Están excesivamente multiplicándose. Entonces, estas células inmunitarias innatas no tienen la capacidad de destruir, o sea, dicen, ¿sabes qué? Son muchas bacterias, yo no puedo, necesitamos apoyo, ese sistema inmunitario innato. Entonces, el cuerpo tiene que comenzar a generar la activación de otros componentes anticuerpos que tenemos todavía ahí de reserva. Entonces, participan estos dos, que es la prostaglandina y el factor activador de plaquetas, ¿sí? Que estas dos son elementos auxiliares para que para ayudarnos a que todo el tejido o las células endoteliales del cuerpo sean activadas. ¿Para qué? También dentro de estas células endoteliales del cuerpo también tenemos una gran cantidad de anticuerpos que nos ayudan también como medio de defensa, que son los que ayudan al sistema inmunitario innato para ayudarlo a destruir bacterias. Entonces, cuando este mecanismo, estas células endoteliales se activan, generan la activación de estos elementos o estos anticuerpos que son las citocinas y las quimiosinas, ¿sí? Entonces se supone que estas células, estos anticuerpos o células de defensa tienen mayor capacidad, ahora sí como un refuerzo al sistema innato que tenemos activado. Pues estos dicen, pues ¿sabes qué? Vamos a apoyar a todo el sistema inmunitario para combatir y destruir principalmente los microorganismos que están en la sangre, ¿sí? Entonces ya cuando este tipo de citocinas y quimiosinas se activan, ¿qué es lo que pasa? Empieza empieza a haber una gran cantidad principalmente de células inmunitarias, pues el cuerpo sabemos bien que sabe que se está generando una agresividad por efecto principalmente de las bacterias que se están multiplicando. Entonces el cuerpo va a empezar a activar a todo el sistema principalmente inflamatorio, todo, se empieza a hacer una inflamación aguda, ¿sí? Empieza a generar la liberación de una gran cantidad principalmente de células inflamatorias y células antiinflamatorias, porque sabemos bien que dentro de los pasos del proceso de transformación de células inflamatorias tiene que haber un proceso de maduración para que puedan funcionar adecuadamente. Pero aquí el cuerpo dice, bueno, entonces, ¿por qué liberas células anormales o células inflamatorias que no tienen nada que hacer? Lo que pasa es que el cuerpo, el mismo sistema de defensa y de desesperación, activa una gran cantidad de células inflamatorias de una forma anormal, activando al complemento y todo eso, porque se supone que este efecto, pues ahora sí, si no pudo el sistema inmunológico, dice, bueno, entonces las células inflamatorias, vamos a exagerar el número de células, ¿no? Pero no, ese efecto anormal, porque ya es algo anormal, que lo hace como compensación. Pero eso ¿qué va a generar? ¿Qué va a causar? Pues va a generar o va a causar principalmente
que se libere gran cantidad principalmente de células proinflamatorias, ¿no? Que son las células, ahora sí, como de reparación, ¿sí? Entonces, te fijas, si nos ponemos a pensar, están células antiinflamatorias que no están maduras. Tenemos células inflamatorias que están ayudándonos a destruir, a reparar o a mantener el tejido de una forma normal. Y tenemos células proinflamatorias, que son todas estas células proinflamatorias que son células que ya de reparación, ¿no? Entonces, tenemos, pero ellas no entran como de reparadoras, sino que entran como defensoras. Entonces, ahorita el cuerpo dice, ahorita no necesito reparación, ahorita necesito que me ayudes a destruir bacterias. Por eso es que vamos a encontrar gran cantidad de células inflamatorias, antiinflamatorias y proinflamatorias, ¿no? Que en un proceso normal pues se maduran, entran las células inflamatorias, genera el efecto normal de inflamación y después ya cuando pasa el efecto, ya cuando viene el proceso de reparación, pues entran las células proinflamatorias para generar un proceso inflamatorio, un proceso de reparación, perdón, ¿sí? Entonces, digan, aquí es algo anormal. Y este efecto de anormalidad en el cuerpo, el gran número de anticuerpos que hay en el cuerpo, la gran cantidad principalmente de células inflamatorias, pues va a causar la formación de coágulos o de trombos, ¿sí? Porque el cuerpo comienza ahora sí, a pensar que hay un daño, como si hubiera habido un corte, ¿sí? Porque aquí todas las células están alteradas, todas las células están alborotadas. Entonces el cuerpo dice, pues algo está ocurriendo y lo que se me ocurre es, ahora sí como dicen, voy a mandar bombas, ¿no? Voy a mandar bombas para evitar que entren a ciertos sitios, ¿no? A lo mejor lo podemos manejar como de esa forma. Empieza a mandar bombas que son trombos, pum, pum, los empieza a lanzar, pero pues todo eso va a generar una gran cantidad de complicaciones, ¿no? Que si el trombo se llega a un lugar, pues va a empezar a generar obstrucción, destrucción, necrosis y muerte del tejido, ¿sí? Entonces, por eso es que este tipo de trastornos pues va a desencadenar principalmente la activación de lo que es la cascada de la coagulación. Entonces, este efecto, que ahora sí le llamamos otros efecto hiperinflamatorio, porque hay todo el número principalmente de células inflamatorias que, aunado a los trombos, al proceso inflamatorio, va a generar, ahora sí, este mismo efecto que genera, pues ahora sí ya inhibe la activación de células inmunitarias. ¿Por qué? Pues ya que ya generó principalmente la muerte de la gran cantidad de linfocitos defensores principalmente del cuerpo. O sea, todo este proceso inflamatorio destruye en una forma general el sistema inmunológico y destruye todas las células principalmente de defensa del cuerpo. Entonces, ¿eso qué genera? Pues ahora sí, las bacterias van a hacer van a hacer pues lo que ellos quieren hacer, su función, ¿no? De generar destrucción y de multiplicarse y generar principalmente muertes de células, ¿no? Por la gran contaminación, no hay defensas, hay obstrucciones, hay falta de circulación, hay falta de irrigación, hay falta de nutrientes y automáticamente pues hay muerte, ¿no? Hay muerte de células y ahora sí, muchas personas en estas fases, pues, básicamente, pues tienden principalmente a morir. Que más adelante vamos a ver que hay unas consecuencias que hay dos síndromes, que uno es el síndrome de dificultad respiratoria aguda y el otro es síndrome de dificultad respiratoria, que se generan en este tipo principalmente de estas fases, ¿sí? Entonces, ahorita esta fase o esta respuesta inflamatoria básicamente se conjunta aquí, ¿sí? No sé si está claro o me fui otra vez muy rápido. No, doctor, ya quedó claro. Sí, o sea, miren, no es necesario que se tengan que aprender el factor. Yo nunca les voy a preguntar, a ver, dime qué células inmunitarias se activan, bla, bla, bla. No, aquí lo importante es entender qué es lo que pasa. Bueno, si yo te digo, a ver, explícamelo a grandes rasgos, pues, ¿qué dirías? Bueno, está la bacteria, lo reconoce la proteína G, se activa el sistema inmunológico, se activa, pero como ella no tiene la capacidad de defensiva, hace falta de otros componentes. ¿Quiénes son? Las prostaglandinas o el factor activador de plaquetas, que generan la activación de célula inmunitaria de las células endoteliales.
Entonces, esta libera citocinas, quimiosinas, pero el efecto de esto genera un proceso de hiperinflamación. Genera la activación de una gran cantidad, principalmente de células inflamatorias, que como consecuencia genera la destrucción de los linfocitos y la obstrucción y formación de trombos y automáticamente muerte del tejido o muerte de célula o la muerte celular, ¿sí? Entonces así, a grandes rasgos es lo que se refiere esta respuesta inflamatoria y antiinflamatoria, ¿sí? Habla sobre del exceso principalmente de células inflamatorias que aunado a eso genera la formación de trombos, la obstrucción de tejidos, muerte del sistema inmunológico y muerte principalmente de tejidos, ¿sí? Y muerte principalmente también de la persona si no se atiende de una forma oportuna, ¿sí? Entonces, esta respuesta inflamatoria y proinflamatoria se refiere a esto, a la activación del sistema inmunológico y la destrucción por el mismo efecto de las células inflamatorias, ¿sí? No sé si esté claro o hay alguna parte que no la hayan entendido. Ya está todo más claro, Doc. Gracias. Ahora, sí, entonces ya cuando pasamos a esta respuesta inflamatoria, vamos a pasar a esta otra, ¿no? Dices, bueno, ¿y esto qué es? Vamos a ir viendo. Cuando hablamos nosotros de activación y lesión endotelial, si se acuerdan, cuando hablábamos nosotros de eso, ¿a qué se refería? Se refería básicamente a que había una reacción del cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a ver, en esta parte, cuando se activa el tejido principalmente endotelial, o se lesiona el tejido endotelial, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando hay un efecto proinflamatorio o hay un efecto principalmente de células de reparación, las células endoteliales principalmente se activan, aunado principalmente por la gran cantidad de bacterias, ¿sí? O sea, para que no se vayan para no revolvernos, me voy a regresar a la otra diapositiva, nada más para que entendamos bien. Lo que estamos hablando, vamos a hablar, ¿sí ven en el cursor mi flecha? Sí, Doc. Mira, vamos a hablar esta parte de aquí, ¿sí? Lo que ocurre, ahorita vimos todo a grandes rasgos, claro que en cada parte ocurre diferentes cambios. Entonces vamos a ver en esta parte, cuando se activan las células endoteliales o cuando se dañan las células endoteliales causado principalmente por las prostaglandinas. ¿Qué es lo que ocurre en esta parte de aquí? Cuando ocurre eso, pues sabemos muy bien que normalmente, cuando hay procesos de un efecto de reparación, pues hay una gran cantidad de células proinflamatorias aunado por lo que es la sepsis, ¿sí? Entonces, cuando esto ocurre, las células endoteliales son activadas principalmente por la gran cantidad de bacterias que ocurren en el cuerpo. ¿Esto cómo ocurre? Ya habíamos mencionado que las prostaglandinas y el factor activador de plaquetas genera aquí la activación de células, ¿no? Entonces, este gran número principalmente de bacterias que ocurren, ¿qué es lo que va a generar? Pues hay un proceso principalmente inflamatorio, ¿no? Entonces, esto va a generar extravasaciones vasculares. ¿Qué es lo que significa esto? Como hay un proceso proinflamatorio o como tipo de reparación, vean, va a empezar a formar lo que se llama un edema tisular, ¿sí? Este edema tisular, ¿qué es lo que pasa? Empieza a desencadenar, vean, por la misma edema inflamatorio, empieza a desencadenar perfusión o detención, así como mencionan, de los nutrientes, principalmente de las células, lo impiden, ¿sí? Entonces, este impedimento principalmente, ¿qué genera? Cuando se genera, nosotros sabemos muy bien, cuando ocurre esto, pues va a ocurrir lo que es la muerte principalmente de la célula, ¿sí? La muerte celular. Entonces, vean, aquí cuando el sistema, las células endoteliales, aparte de generar la activación de citocinas y estos otros componentes de defensa, también hay
hay unas sustancias principalmente o otros mediadores que ayudan principalmente para combatir también la gran cantidad de microorganismos, ¿sí? Que entran lo que es el óxido nítrico y empiezan a activar algunos mediadores vasoactivos que son del complemento o que generan lo que es la activación principalmente de, ahora sí, del factor activador de plaquetas y el complemento C3 y C5, ¿sí? Entonces, aquí más que nada, ¿qué es lo que pasa? Sí, me voy a regresar acá porque si no los voy a revolver. Dentro de lo que cuando ocurre aquí, cuando las prostaglandinas y el factor activador de plaqueta generan la activación de estas células para activar citocinas y quimiosinas, aquí lo que ocurre es que, como aquí hay un aumento de la cantidad de bacterias, va a haber un proceso principalmente proinflamatorio o un proceso ahora sí, de preparación. Entonces, aquí va a haber un proceso de inflamación y va a generar lo que es un aumento principalmente de fluido, ¿sí? Acuérdense que cuando hay un proceso inflamatorio, cuando hablábamos de un edema inflamatorio y de un edema no inflamatorio, aquí ocurre la aparición de un edema inflamatorio. Hay una ahora sí, liberación de líquido y aunado a esto, pues va a generar un aumento de la permeabilidad, va a formar edemas que también, aparte de todo esto que está pasando, cuando ocurre esto principalmente en los tejidos, se va a formar lo que es el edema y puede generar principalmente también obstrucción de tejidos y también, aparte que los trombos están generando obstrucciones, aquí ocurre también algo de que el edema va a desencadenar la presión en el tejido y también puede generar la necrosis y daños del tejido. Pero aquí en esta parte de las células endoteliales hay un componente muy importante que es el óxido nítrico. Este óxido nítrico es un óxido que nos ayude principalmente para que se habla de que es en el cuerpo normalmente. ¿Para qué sirve el óxido nítrico? El óxido nítrico sirve principalmente como proceso de reparación del tejido. Entonces aquí el óxido nítrico, aparte de que entra, pero este llega a aumentar en concentraciones principalmente inadecuadas. En concentración normal, el óxido nítrico aparece cuando hay un proceso de reparación, una cirugía o algo, pues él entra como reparador del tejido y también ayuda como un bactericida, también ayuda como para destruir principalmente bacterias. Entonces, una de las consecuencias de aquí, de este proceso de sepsis, pues se va a generar la liberación de concentraciones en una forma inadecuada y esto causa daños y que genera liberaciones principalmente de citocinas proinflamatorias, causando trastornos metabólicos, que más adelante vamos a ver cuáles son los trastornos metabólicos, ¿sí? Entonces, este tipo de trastornos este óxido nítrico, cuando se empieza a liberar en concentraciones anormales, pues va a generar una alteración de la hemostasia. Y si nos acordamos de la hemostasia, ¿cuál función tiene? Su principal función es ayudarnos a que se mantenga un equilibrio en todos los procesos principalmente vasculares. Entonces, este efecto del óxido nítrico y ahí por la permeabilidad que ocurre ahora sí en el cuerpo, pues va a desencadenar una gran cantidad principalmente de trastornos que genera ahora sí daños y por eso es que el óxido nítrico no, en lugar de apoyarnos, pues va a empezar a generar trastornos y alterar principalmente, no va a poder generar que el proceso de la hemostasia nos ayude principalmente para inhibir y evitar la formación principalmente de lo que son trombos, ¿sí? Entonces, si nosotros, ay, perdón, ya nos pasamos, oigan muchachos, perdón, ya estamos fuera de tiempo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, muchachos, y ya después les explico bien ya porque este está un poco más revoltoso que el otro, ¿eh? Entonces, sí les voy a pedir, hay que tratar de leer
los otros 3, inclusive incluyan la lesión endotelial, hay que incluirlo para poder entenderlo, ¿sí? Y sí necesitamos que lo lean, si no, no lo vamos a entender. Entonces les voy a dejar eso de tarea y perdón, ya nos pasamos de tiempo, me hubieran dicho, ¿sí? Entonces nos vemos el próximo miércoles y continuamos con esto. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos, Que tenga buen día. igualmente, buen día. Hasta luego.